Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 22 de septiembre del año 2020. El último martes antes de las elecciones departamentales y municipales. El último martes en que nos encontramos con la mesa de análisis político en este ciclo, en este largo ciclo electoral que comenzó allá por comienzos, a su vez, del año 2019. ¿Con quiénes estamos esta mañana? Con Antonio Cardarello, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz primavera para todos. Por adelantado va el saludo. Feliz primavera también para Daniel Chaquetti. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparándote para el festejo? Para el 28 de septiembre. Ah, 28. ¿Vas a festejar? ¿Qué vas a festejar el 28? Y bueno, es el aniversario del Club Atlético Peñarol, que florece en cada primavera y que es eterno como el tiempo. Ah, mirá el pie que te di. En realidad es el cumpleaños del CURC. Peñarol cumple en Mirá el diciembre. pie que te di. Bueno, el último saludo para Federico Irazábal. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Tú qué festejás? ¿La primavera, Peñarol? ¿Qué festejás? Preferiría festejar el 28 de septiembre también, más que la primavera. Pero también, digo, un poquito para atrás, bueno, el Día del Maestro, ¿no? Que fue también hace poquitos días. No, el Día del Maestro es hoy. Hoy es, ¿no? Hoy Cierto, mismo, yo no sé ni qué día vivo, perdón. Hoy es el Día del Maestro en Uruguay, es cierto, perdón. Es verdad. Vamos al primer tema. Ayer fue el Día del Estudiante, en realidad. Exactamente. Es cierto. Quedan 5 días para las elecciones departamentales y municipales. Si nos concentramos en Montevideo, el Frente Amplio organizó el domingo su movilización más fuerte, cuando los tres candidatos, Carolina Cose, Daniel Martínez y Álvaro Villar, encabezaron otras tantas caravanas que recorrieron la capital y confluyeron en el Parque Valle, donde tuvo lugar un acto conjunto. Por su lado, la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, prevé cerrar su campaña este jueves con un acto que se desarrollará en la sede partidaria de Boulevard Artigas y Chanas. ¿Cómo ven a cada uno de los jugadores de esta competencia? He mencionado los dos lemas principales, también hay otros, hay una serie de nombres, pero claro, la atención está concentrada en estos que yo mencioné en estos minutos. ¿Quién empieza? Bueno, si quieren Daniel. empiezo yo. Daniel. Bueno, campaña en tiempos de pandemia, ¿no? Y lo han resuelto bastante bien. Hace un par de meses nos hacíamos preguntas de este tipo, ¿cómo harán para recorrer los barrios, ver a la gente, conseguir que haya cierto entusiasmo y cierta movilización? Creo que eso se logró. Desde mi perspectiva, creo que yo estoy bastante conforme, ¿no? El sistema político como que reaccionó. Yo miraba en particular el acto de cierre del Frente Amplio, las tomas que pasó la televisión, y yo veía que había mucha gente, pero que la mayoría tenían tapabocas. Me pareció también que esta modalidad de la caravana es una modalidad que es tradicional, pero que se ajusta bastante bien a los parámetros de la pandemia. Entonces, creo que fue una campaña adaptada a las circunstancias. Respecto a los candidatos, ¿cómo cierran? También digamos que existió la fortuna, entre comillas, de que la evolución de la emergencia sanitaria fue positiva, ¿no? Estamos, sí, entre comillas, zafando, llevándola bastante bien y con un grado de apertura que capaz que no nos imaginábamos hace unos meses, ¿no? Claro, pero estar bien supone hacer estas cosas, ¿no? Uh-huh, es decir, claro. Movernos bajo ciertos procedimientos y protocolos. Respecto a los candidatos, bueno, a mí me parece que los candidatos cierran de acuerdo a como las encuestas lo van mostrando, ¿no? Es decir, no hay una sola encuesta que no muestre que el Frente Amplio está adelante, por lo menos por 10, 11 puntos. Y yo creo que el Frente Amplio está cerrando esta campaña en Montevideo sintiéndose ganador. Está la incertidumbre de quién va a triunfar en su interna, porque los números son muy pegados. Y del otro lado, la coalición multicolor, que a veces pasamos por alto, ¿no? Pero hay que recordar que logró encontrar los caminos para votar unidos, ¿no? En un sistema muy restrictivo. Están votando bajo el lema Partido Independiente, con una única candidata. Hicieron una campaña
muy aceptable y bueno, persiguiendo de atrás, recortando un poco las distancias iniciales, pero bueno, yo creo que el tono de la campaña de Laura Raffo es el típico de alguien que persigue, ¿no? Hay un tono negativo y de ataque, producto de que, bueno, de que para poder alcanzar necesita que muchos votantes cambien su voto y para eso hay que pegar duro. Me parece que eso es lo que ha hecho Laura Raffo. Creo que la conferencia de prensa para hablar de Mujica fue una muy buena jugada, la mantiene en el candelero. Y después, bueno, con un fuerte apoyo de los grandes medios de comunicación, ¿no? Yo me gustaría ver estadísticas sobre el grado de exposición, el número de notas, pero creo que ha conseguido eso, ¿no? No es algo fácil para alguien que tiene pocas chances de ganar. Tú la ves así, directamente como alguien que tiene pocas chances de ganar. ¿Seguimos? Perdón, Emiliano, voy a ser claro. La elección del domingo la va a ganar el Frente Amplio. No hay ninguna encuesta que muestre algo contrario. Creo que el objetivo de Laura Raffo es votar mejor que hace 5 años. Uh-huh. No es un problema de chances, es un problema de cómo está distribuida la estructura del voto en la ciudad. Para que esto cambie, los partidos tradicionales deberían trabajar todos los días durante mucho tiempo, que es algo que no hacen, ¿no? Hacen buenas campañas, pero después se olvidan de Montevideo. Federico. Coincido con la apreciación de Daniel respecto del resultado, pero creo que digamos, la evolución que tuvo el voto hacia Laura Raffo en este caso, también generó que la campaña se mantuviese activa. Es decir, es una campaña, o ha sido una campaña intensa e interesante, y que obligó además, por una cuestión de paridad a la interna del Frente Amplio, que todavía persiste, obligó a todos los candidatos a dar todo, en todo momento. Es decir, que ninguno de los candidatos se ve sin chances. Digo, esto es difícil igualmente que un candidato en campaña diga que no tiene chances, pero la realidad muestra que está bien. Hoy yo coincido que el Frente Amplio va a ganar la elección de Montevideo, pero Laura Raffo tiene un objetivo interesante, que es a partir del 28 de septiembre. ¿Sí? Su proyección política, la coalición ha encontrado, digamos, una figura de proyección interesante, que reúne determinadas condiciones y que muy probablemente constituya, bueno, parte de una renovación para el elenco de este gobierno, o con vistas a un futuro, una futura carrera política. Ella misma lo ha dicho, es decir, que esto no termina con esta candidatura a la intendencia. Y eso me parece que es un aspecto positivo de esta campaña. Aparece una figura de recambio, aparecen figuras también dentro del Frente Amplio. El caso de Álvaro Villar es otra figura también que aparece y que da la impresión de que también va a continuar metido en la actividad política, trabajando para el futuro. Lentamente entonces vamos viendo que, por lo menos a partir de estas proyecciones de las elecciones municipales, surgen algunos liderazgos. Pero la campaña ha sido una campaña que, más allá de algunas salidas, ¿no?, como bueno, lo del otro día de Mujica y algunas otras referencias, ha sido una campaña que se desarrolló por lo menos mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Ha sido una campaña que, por suerte, por los buenos resultados que hemos tenido, ha podido generar movilizaciones. La militancia sale todos los fines de semana con mucha fuerza a las ferias, a los distintos puntos, a entregar listas, a acompañar a los candidatos a alcalde. Es decir, que es una campaña que está bastante normal, tal vez por el efecto más anormal de la situación, es que, bueno, no se han dado grandes concentraciones de público en forma continua, ¿sí? Pero bueno, la caravana de este fin de semana, por ejemplo, fue muy grande. Este jueves Laura Raffo cierra su campaña en frente a la sede partidaria, y entiendo que allí va a haber también un número importante de personas. Por lo tanto, acá todavía el tema de la pandemia no ha afectado no solamente en el tema de la campaña y de la política, sino en muchos otros aspectos de la vida. Entonces, hemos podido, por suerte, desarrollar esta campaña. Para cerrar... Me quedé pensando en lo que mencionabas a propósito de dos nombres que se incorporan al elenco político en esta campaña electoral departamental de Montevideo, ¿no? Mencionabas a Laura Raffo y a Álvaro Villar. Y estaba registrando o verificando las edades, ¿no? En el caso de Laura Raffo, 47. Los está cumpliendo hoy, además. En el caso de Álvaro Villar, 57.
por ahí viene la renovación. ¿Qué te dicen esas edades? Son juniors Son para Uruguay, juniors. ¿no? Sí. Son pibes, Pero te interrumpí, pero ¿ibas a bueno, agregar algo más? No, insisto sí en que resta todavía definir y que es verdad, y las encuestas en eso yo creo que deberían ser mucho más claras o más insistentes en la explicación de las diferencias a la interna del Frente Amplio. A ver, los Me demás... parece que sí. hay que medir, o sea, hay cifras distintas de margen de error cuando proyectan la interna del Frente Amplio y cuando se proyecta la elección de Montevideo. Y por lo Veamos. tanto eso también genera un poco más de incertidumbre. Antonio. Sí, a ver, yo creo que la pandemia sin duda que afectó, y eso se vio en la estrategia que desarrolló Laura Raffo a lo largo de la campaña. Lo que era antes de la pandemia, su discurso de quién era su principal objetivo o a quién perseguía, y cómo ha ido variando a medida que luego de cuando se retomó la campaña, identificó a Laura Raffo como el principal objetivo y ella ha intentado generar esa polarización. Obviamente, como decía Daniel, lo suyo es una persecución, o si lo lleváramos a términos boxísticos, es el retador, y el retador siempre tiene que hacer un mayor desgaste y tiene que identificar quién es su rival. Ella ha intentado generar esa polarización de que si no gana ella, que por otra parte se encarga de resaltar en su campaña, es la candidata individualmente que reúne más preferencias. La alternativa, si gana el Frente Amplio, es Carolina Cose, y Carolina Cose representa la parte más radical del Frente Amplio, y más intolerante, etc. Entonces, por ese lado ha ido su campaña. Creo que ha sido un acierto como candidata. No siempre los partidos tradicionales han acertado en definir sus candidatos, sino basta ver lo que pasó en 2015, cuando un experimento similar a esto de que vote toda la coalición bajo el lema Partido Independiente, que fue el Partido de la Concertación, preveía que fuera con 3 candidatos y terminó ganando el candidato que venía algo así como de invitado. Quizá el antecedente, un antecedente interesante en este sentido de cómo una campaña para la Intendencia de Montevideo puede generar un incipiente liderazgo, una figura que llega a renovar, sea la candidatura a la Intendencia de Bordaberry en 2005, que también quedó muy lejos, que no tenía expectativa de ganar la elección, y sin embargo significó un espaldarazo para el Partido Colorado, que votó mucho mejor en 2005 que lo que había hecho en 2004 en Montevideo, y que proyectó a Pedro Bordaberry para asumir el liderazgo del Partido Colorado hacia el futuro. Creo que la elección, como decía Daniel, si Laura Raffo vota como votó la Concertación en la elección pasada, o incluso un poquito mejor, la deja posicionada como una figura interesante de renovación para el gobierno que tiene no solo en el gabinete, sino también en los gobiernos departamentales, lugares para mostrar eventuales figuras de recambio. Y respecto al resultado, yo diría que hay varias cosas que todos los datos que tenemos apuntan a que va a ganar el Frente Amplio. Los antecedentes de elecciones anteriores, el resultado del 2019, que si bien las elecciones nacionales no son un predictor, pueden arrojar información en ese sentido. El Frente Amplio incluso ganó en el balotaje en Montevideo y Canelones, fueron los únicos 2 departamentos donde ganó. Las encuestas de opinión pública de intención de voto marcan, tanto antes del surgimiento de la pandemia como después, que el Frente Amplio está siempre en el entorno, superando un poquito del 50% o un poco más, de acuerdo a la empresa. La evaluación de la gestión del Frente Amplio, tanto de Daniel Martínez como ahora del gobierno actual, también es bastante positiva y por encima del 50%. Y cuando se le pregunta a la gente, y eso se ha difundido en alguna encuesta hace poco,
¿Quién cree que va a ser el intendente más allá de su preferencia? El 78% de los electores dice que va a ser alguno de los candidatos de Frente Amplio. Por lo tanto, toda la información que tenemos nos dice que el resultado de la elección va a ser ese, más allá de las expectativas que puede generar la candidata de la coalición, que sin duda ha hecho muy bien las cosas en muchos sentidos. Uh-huh. Pero ninguno de ustedes se vuelca dentro de la interna del Frente Amplio por algún resultado ya más o menos cantado. A ver, antes de la pandemia el claro favorito era Daniel Martínez, eso parecía bastante claro. El hecho que las elecciones se dilataran en el tiempo, primero hubiera un parate y después se retomaran, generó un resultado diferente. Lo que coincide en todas las encuestas, primero fue un escenario de paridad entre los tres candidatos y lo que han marcado las últimas mediciones prácticamente en todas las encuestas, es que Carolina Cose estaría arriba. Habría que ver si eso se transforma en una tendencia, si la tendencia sea que Carolina Cose crezca y que Daniel Martínez caiga. ¿Los demás qué ven en cuanto a la interna del Frente Amplio? A ver, yo he hecho lo que se llama metaanálisis, que es agregar todas las encuestas durante una serie de 3 meses, trabajar con 15 encuestas realizadas por las 5 empresas que hacen opinión pública en Uruguay. Y lo que permite el metaanálisis son 2 cosas. Lo primero es descubrir tendencias que suelen ser muy consistentes finalmente con el resultado. Y lo segundo es descartar mediciones que tengan sesgo. Lo que muestran los test estadísticos son regresiones de las estimaciones que hace cada empresa. Lo que muestran los resultados es que, bueno, el Frente Amplio debería estar ganando por algo más de 10 puntos. Y adentro del Frente Amplio, la tendencia clara es a la caída de Martínez. Es decir, hay como una especie de... En la medida que el Frente Amplio se achica un poquito y crece la coalición multicolor, la candidatura de Martínez cae. Y lo otro es que es un final cerrado entre Cose y Villar. Cose está arriba, eso es como dice Antonio, pero de ninguna manera se puede decir que sea la favorita. Para mi gusto, la intendenta o el intendente va a salir de la dupla Villar-Cose. Por último, Federico. No sé, yo estoy anotando, los oyentes están anotando. Sí, claro. Yo veo a los tres candidatos, independientemente de que Martínez, es cierto, es el único que ha caído en este periodo, pero veo que la diferencia en el peor de los escenarios, digamos, en el escenario que refleja las mayores distancias entre los 3 candidatos, pone a Martínez ubicado en último lugar con 13 puntos y a Carolina Cose en primer lugar con 20. O sea, hay 7 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Eso es mucho. Dentro del frente. Eso es mucho, Federico. Es mucho, pero depende también del margen de error con el que esté trabajada esa muestra, que no lo sabemos. Es decir, sabemos o conocemos los márgenes de error para las encuestas, o sea, para la muestra total de Montevideo, es decir, para la muestra que da el resultado entre el Frente Amplio y la candidata de la coalición multicolor, pero no tenemos a la interna del Frente Amplio el margen de error con el que se trabaja, porque se está trabajando ahí con la mitad de los casos, por lo menos, que los que se está trabajando para la totalidad de la encuesta. Y ahí hay una diferencia importante, me da la impresión, de quién sabe cuántos puntos, pero bastante cercanos por lo menos a esa diferencia que hay entre los 3 candidatos. Yo por eso no daría a ninguno de los candidatos por derrotado, y creo también que, bueno, que la llave de la elección en realidad la tienen Martínez y Villar, en definitiva, porque en la medida en que uno pierda votos hacia el otro, le van a achicar la diferencia a Carolina Cose. Por tanto, Carolina Cose no tiene la elección ganada todavía, y dependerá de cuánto los electores que están hoy definiendo su voto por Martínez o por Villar hagan una suerte de coordinación para evitar que Carolina Cose gane la intendencia. Es poco claro en este caso en el frente. No veo muchos elementos y muchos motivos para que los votantes de Villar
decidan trasladar su voto hacia Martínez y viceversa, pero es lo que podría ocurrir. Para ir cerrando por ahora, ¿cómo observaron esta zambullida de Mujica en la campaña? O mejor dicho, el protagonismo que terminó teniendo este fin de semana con la forma como se dirigió a Laura Raffo, con la respuesta que Laura Raffo después preparó y expuso en una conferencia de prensa el domingo. Mujica le sirvió bastante en bandeja esta jugada, ¿no? Se lo pregunto porque hasta ahora veníamos hablando de los candidatos, ¿no? De los propios candidatos, de los 3 candidatos del frente, bueno, de Laura Raffo, sus desempeños, etcétera. No solamente ellos jugaron, ¿no? Y acá tenemos un caso bien notorio de una figura de un peso político enorme que este fin de semana se hizo oír. Y entonces, ¿para qué? ¿Cómo juega? Habría que pensar qué hubiese hecho Laura Raffo el sábado, o el equipo del comando de campaña de Laura Raffo, qué actividad tenía para ese día de no haber mediado las declaraciones de Mujica. Creo que encontraron una oportunidad para meter un tema en agenda, para posicionar a la candidata desde un lugar que en cierto sentido estaba bastante tomado por Carolina Cose, y para de alguna manera incluirla del lado, digamos, de la reivindicación por las oportunidades de las mujeres, por el tratamiento con determinado respeto. Bueno, Mujica tiene eso a veces, ¿no? Que genera cosas de manera permanente, a veces desde un lado no muy agradable, como en este caso, haciendo algunas alusiones personales, pero es el estilo de Mujica. A ver, los demás, ¿qué dicen a propósito de esa interferencia Mujica? Yo dije recién, la definición es entre Villar y Cose. El MPP apoya a Villar, al igual que el grupo de Mario Vergara. Vergara y Mujica están en campaña hace tiempo. Y Mujica está haciendo campaña, está yendo, fue a algún departamento del interior, pero se ha concentrado mucho en apoyar a Villar en estas últimas semanas. Me parece que el hecho de haber encontrado ese discurso de Mujica y haberlo colocado es una gran jugada de Laura Raffo. Yo creo que ellos piensan que eso le va a dar votos. Tú decís que fue una jugada de Laura Raffo. Mujica dijo lo que dijo. Sí. Mujica hace discursos de ese tipo todo el tiempo. El que cree que esto es un hecho aislado, Mujica habla así y toda la vida habló así, y sobre todo cuando se vincula con los votantes. Lo que pasa que acá es, no le quedan muy pocas balas al comando de Raffo. Entonces, vieron la oportunidad y llamaron a la conferencia de prensa. De todos modos, Federico, si Mujica no hacía ese discurso, Laura Raffo iba a salir igual en los canales, porque la cobertura que tiene es insólita, es increíble. Yo quiero ver... ¿Con qué? Hay un sesgo informativo muy fuerte en esta campaña y quiero dejarlo claro, porque no hablamos habitualmente de esto, y me parece que deberíamos hablar un poco más, ¿no? Hay una sobreexposición de la candidatura de Raffo en los canales de televisión abierta. Federico, ¿ibas a decir algo por ese lado? No, decía que seguro que habría una actividad, pero esto les dio una oportunidad con un tema ya bien enmarcado, definido, con un enemigo claro o un rival claro sobre el que pegar. Yo creo que Mujica siempre, como dice Daniel, siempre hace este tipo de cosas. Lo había hecho en 2015 también, enfrentándose a Novik, donde hubo varios cruces entre Novik, candidato a la intendencia, y Mujica, obviamente apoyando la candidatura de Lucía Topolansky. Y generalmente hace cosas que los candidatos, que otro tipo de candidato no puede hacer, y Mujica tiene. Hay que ver también al público que le hablaba, dónde hace ese discurso Mujica, a qué público pretende llegar. Sí, recordemos que fue en un acto en el Cerro, ¿no? Claro, estaba dirigiéndose a ese público. Lo que pasa es que ese discurso después se graba y circula, se edita y, bueno, se elige la frase que llama más la atención. O sea, el candidato, cualquier candidato, hoy por hoy, no está hablando solo para el público que tiene delante, ¿no? Claro, pero coincido con Daniel en que hay que ver qué efectivo puede ser. El mensaje de Laura Raffo sí tuvo mucha presencia mediática, pero ¿a qué público llega? Le llega un votante indeciso, generalmente el que compra ese discurso de
la supuesta, de la ordinariedad de Mujica o de la llaneza o de su forma de hablar, generalmente ya es un votante que es refractario Frente Amplio. Ese es el que consume más ese tipo de mensaje. Me parece que en ese sentido no logra un rédito electoral tampoco. Ya seguimos, cambiamos de tema, vamos a otro punto en la mesa de análisis político de este martes.